Los logros rusos asombraron al mundo. Uno de ellos fue casi un milagro y un homenaje al esfuerzo humano: el Transiberiano. Fue la línea férrea más cara, difícil y larga jamás construida, con 9.300 kilómetros a través de Asia hasta el Pacífico. Y cada kilómetro construido a mano. El Transiberiano. Moscú, capital de Rusia y de la antigua Unión Soviética, es el centro de una de las redes ferroviarias más grandes del mundo. Cuenta con 9 estaciones que mueven 1 millón de pasajeros al día desde y hacia Europa y Asia. En este vasto país, el tren es el medio de transporte más utilizado. La estación de Yaroslavsky, construida en tiempos de Stalin, es la terminal más occidental del trayecto del tren más famoso del país, el Transiberiano. Hace 45 paradas en un viaje de 8 días, recorriendo 9.300 kilómetros a través de un continente sinónimo de gélidas temperaturas y terrenos intransitables. En su camino es todo lo que puede ser un tren: autobús escolar, taxi o un trabajo. Pero sobre todo es una conexión esencial para pueblos como Lizbianka, en los límites de la civilización en el corazón del Asia Central. Para quienes dependen de este tren, no hay nada de extraordinario en las vías y túneles abiertos en los acantilados de granito que se alzan 500 metros sobre el lago Baikal, donde el hielo permanece hasta mayo y las temperaturas alcanzan los 40 grados bajo cero en febrero. El tren está aquí desde 1905. Nadie recuerda la vida sin él. Como el latido del corazón, parece algo natural. Pero hace un siglo era impensable que un tren pudiera unir Europa y Asia. El terreno y el clima son traicioneros. La tarea era inmensa y el costo pasmoso, equivalente hoy a 40.000 millones de euros, casi el doble que el viaje del hombre a la Luna, para construir un ferrocarril a través de un terreno igual de inhóspito. A pesar de los obstáculos, a finales del siglo XIX era un imperativo nacional. A veces los mensajes, edictos y planes tardaban años en llegar a los confines del imperio. Sin líneas de comunicación, una buena red de telegrafía ni ferrocarril, Rusia estaba en clara desventaja. El país es el más extenso de la Tierra, desde San Petersburgo hasta el Pacífico, más ancho que Estados Unidos y Canadá juntos. Pero la unión con la capital eran caminos carreteros. Rusia necesitaba un ferrocarril para controlar sus vastos territorios en Asia. Había constantes rumores de que China planeaba invadir la desguarnecida frontera de Siberia. La armada japonesa amenazaba la costa rusa. Aún más preocupantes eran los revolucionarios siberianos por sus intenciones separatistas. En el reinado de Alejandro III, Rusia iba a la deriva en medio de la crisis. El zar Alejandro III subió al poder tras el asesinato de su padre en 1881. Dedicó todo su reinado a la idea de Rusia para los rusos, a establecer un firme control gubernamental sobre un país que parecía descomponerse. El ferrocarril sería la respuesta a todo ello. Serviría como defensa militar, pero también para encauzar la política interna. Alejandro III estaba decidido a construir un ferrocarril para el movimiento de tropas desde y hacia el interior, pero también pretendía usarlo para colonizar Siberia. Rusia civilizaría el este como el ferrocarril transcontinental norteamericano lo había hecho con el oeste. No había nada excepto fuertes y puestos comerciales diseminados. Allí vivía poca gente, salvo convictos en el exilio y tribus en la Edad de Piedra. El zar quería el mismo éxito que el transcontinental norteamericano, pero no contaba con recursos económicos. Una de las principales desventajas a las que se enfrentaba Rusia era la falta absoluta de tradición empresarial. No era un desafío tecnológico. No tenían que inventar nada nuevo. Era un reto de financiación y organización.
Rusia era una sociedad feudal. Su experiencia en la construcción de ferrocarriles se limitaba a unos cuantos cientos de kilómetros de vías con trenes anticuados. Una cosa es proyectar un ferrocarril de 1000 o 1500 kilómetros y otra, muy distinta, una línea que requeriría cantidades inimaginables de madera, cientos de puentes, miles de kilómetros de vías y millones de toneladas de hierro para clavos y pernos. La circulación diaria a lo largo de 9000 kilómetros requeriría miles de vagones, cientos de locomotoras y formar a una plantilla en un país que contaba con pocos especialistas. El Transiberiano es el ferrocarril más largo e intrincado del mundo. Tenía que cruzar 3 de los ríos más grandes de la Tierra, la mayor zona boscosa y el lago más extenso en el peor clima del planeta. Gran parte de la línea se construyó en permafrost, suelo que se encuentra permanentemente helado, en el que pueden abrirse cráteres. También tuvieron que excavar túneles a través de una cadena montañosa y tender innumerables puentes sobre barrancos y ríos. El Transiberiano fue una de las empresas más grandiosas del siglo XIX, quizá de toda la historia moderna. Fue la obra civil más costosa de la historia del mundo moderno. Alejandro confió al Comité de Comunicaciones su planificación. Pero este no lo vio claro y aconsejó al zar no hacerlo. No creían que el gobierno pudiera permitirse construir ese ferrocarril, y tenían razón. En Siberia no había mano de obra suficiente, tampoco disponían de fundiciones de acero ni contaban con suministro de carbón. Pero el zar estaba decidido a tener un ferrocarril. Cuando el comité le aconsejó no hacerlo, lo disolvió y encargó la tarea a Sergei Vite, constructor de la línea de 900 kilómetros a Odessa. Pero el zar fue ingenuo al pensar que el genio real aseguraría el éxito. Un ferrocarril es mucho más que trenes y vías. No es algo que el zar pudiera exigir de inmediato, como esas máquinas que se ponen en marcha y no paran nunca. Se trataba de una compleja interacción entre seres humanos, equipos y piezas a lo largo de miles de kilómetros. El ferrocarril más largo del mundo y el mayor proyecto del siglo XIX comenzó envuelto en temor burocrático. Mientras los planificadores buscaban un milagro, el zar alardeaba de que sería la vía de Rusia hacia el poder, el comienzo de una nueva era de paz y prosperidad. Lo cierto es que provocaría una guerra y estaría a punto de hundir económicamente al país. El siglo terminaba y muchos se preguntaban si el ferrocarril merecía ese enorme gasto, casi 2/3 del presupuesto del Estado, o si eran los últimos coletazos de una dinastía en declive. La medianoche en Moscú marca el inicio del viaje del Transiberiano. Un billete de primera clase cuesta 1000 euros para un viaje de 8 días hasta Vladivostok, pero muchos viajan y duermen en literas por menos de 500 euros. Al amanecer, el tren llega al Volga y cruza el río más largo de Europa. En la otra orilla está Yaroslav y su catedral de 900 años de antigüedad. Desde aquí continúa con destino a Siberia y más allá. Trenes y estaciones como estas fueron objetivo prioritario de la aviación alemana, que intentaba cortar las líneas de abastecimiento rusas en la Segunda Guerra Mundial. Pero Yaroslav y el Transiberiano se salvaron porque estaban fuera de su alcance. En la guerra, las distancias protegieron al tren, pero a la hora de construirlo casi lo destruyen. Su remota localización y longitud dispararon tanto los costes que el proyecto casi descarrila antes de empezar. Los rusos querían hacer lo mejor. Pero cuando los precios empezaron a dispararse con aquella línea 3 veces más larga que ningún ferrocarril transcontinental, se hizo evidente que se quedarían sin dinero a la mitad del camino.
En San Petersburgo el comité lidiaba con el asunto más difícil: el dinero. Sergei Witte, el encargado del proyecto, debía encontrar un modo de construir el ferrocarril más largo del mundo. No tenía otra alternativa que reducir los costes de material y mano de obra y no cumplir con las fechas de entrega del proyecto. Los mejores ferrocarriles usaban una doble vía de raíles de acero que pesaban 40 kilos por metro. Él tendría que construir una vía simple con raíles de hierro que solo pesaban 22 kilos. Ello reducía los costes en un 75%. Se usaría madera y no piedra ni acero en todo el recorrido, menos en el cruce del río más ancho. Habría que trabajar a mano. No había dinero para dinamita ni máquinas, tampoco para costosos estudios. La orden real era solo: hágase. El gobierno estaba desesperado. La política era hacerlo de la forma más rápida posible y al menor coste. Lo que se hiciera estaba bien hecho. En marzo de 1891 las campanas anunciaban el 10º aniversario de la ascensión de Alejandro al trono. También fue el día fijado por el zar para el comienzo de la construcción del ferrocarril, estuviese listo o no. Su heredero, Nicolás, llegaba a Vladivostok para poner la primera piedra y asistir a una celebración en honor a los ingenieros del proyecto. El ferrocarril comenzaba su andadura entre música y champán. En la capital, Witte trazaba el plan director para acabarlo en 10 años, como había ordenado el zar. Con una temporada anual de trabajo limitada a 4 meses por los gélidos inviernos, Witte disponía de 40 meses para construir los 9.300 kilómetros de vías a razón de 240 al día. Era imposible, así que tomó prestada una idea del ferrocarril transcontinental de Canadá, que se construyó simultáneamente por tramos. Witte dividió el transiberiano en 6 partes para hacerlas todas a la vez. Si todo salía según el plan, se lograría con 40 kilómetros de vías al mes por tramo. Para acelerar aún más el proyecto, planeó la construcción de los puentes y túneles en invierno. Así los obreros no tendrían que trabajar la tierra helada. El primer tramo sería la línea Ussuri, que uniría Jabárovsk con Vladivostok en la costa pacífica. Era la conexión más urgente. El ejército necesitaba el tren para el transporte de tropas a la costa y defenderla de una posible invasión. Los barcos de abastecimiento llegaban tras 40 días de viaje desde el Báltico hasta el Pacífico. Había terribles retrasos, pero el auténtico problema era la mano de obra. Las tribus siberianas se negaban a trabajar. Llamaban al ferrocarril la cicatriz de hierro. Los encargados intentaban reclutar obreros en las ciudades rusas, pero a nadie le atraía la oferta de alojamiento y comida gratis y 12 míseros céntimos al día para trabajar en Siberia. El gobierno necesitaba hombres capaces. Cuando se construyó el ferrocarril transcontinental norteamericano, después de la Guerra Civil, había mucha demanda de empleo y los salarios no eran tan malos. Pero en Siberia no podían pagar mucho, así que terminaron reclutando prisioneros o gente muy necesitada. El grueso de la mano de obra eran condenados rusos. Iban descalzos en verano y pobremente vestidos en primavera y otoño. La cabeza afeitada delataba a los asesinos. También había hombres libres de China, Persia y Turquía. La paga era de 12 céntimos al día. Los canteros reclutados en Italia ganaban $1. Los hombres preferían comer y dormir a trabajar. La comida era espantosa. Los cocineros sacrificaban las bestias de carga ya demasiado débiles para hacer estofados de mula o caballo. Por la noche los hombres dormían en tiendas o barracones. Los presos eran encadenados a carretillas para evitar su huida. Con las primeras luces del amanecer, todo el mundo volvía a las vías hasta que oscurecía, normalmente a las 10 de la noche en las latitudes septentrionales de Siberia. La rutina solo se interrumpía con la suspensión invernal del trabajo hasta la primavera. El ferrocarril encontró el milagro que necesitaba en las cadenas de los prisioneros siberianos. Los enemigos del Estado se convirtieron en los constructores de su empresa más importante.
La motivación residía en quitarles los grilletes y rebajar un día de condena por cada día de trabajo. Les pagaban bastante bien, no comían mal, y las condiciones de trabajo en el ferrocarril eran mucho mejores que la vida en la prisión. Con grilletes o sin ellos, los prisioneros se dejaban ver por la ciudad, causando la indignación del gobernador local por el tumulto que provocaban. Pero a los encargados del ferrocarril les preocupaba más la apremiante necesidad de mano de obra que su conducta. Los soldados imperiales recibieron órdenes de incorporarse a los trabajos, pero se negaron a hacerlo junto a criminales y fueron a la huelga. Finalmente, el gobierno invitó a 15.000 coolies de China. La variopinta mano de obra reclutada por el gobierno siguió adelante. La construcción iba a toda velocidad, pero a finales de primavera se vio completamente trastocada. Los estudios iniciales no revelaron un detalle crítico. Los ríos alimentados por el deshielo de toneladas de hielo y nieve del invierno se habían desbordado alcanzando 25 kilómetros de anchura. En muchos casos, los ingenieros asignados al estudio de los 9.300 kilómetros, que a menudo discurrían por terreno inexplorado, no habían tenido tiempo de reconocer cada recta y cada curva. Así, los estudios eran líneas imaginarias trazadas en un mapa sin que un ingeniero hubiera pisado ese bosque o ese accidente geográfico concreto. Cuando llegaba el momento de tender las vías, se encontraban con ríos o colinas que los peritos habían pasado por alto, porque no habían estado allí. Se trabajó con ahínco en los primeros 700 kilómetros. Pero había más obstáculos. Las inundaciones se convirtieron en pantanos que propagaban enfermedades. El carbunco siberiano diezmó las bestias de carga. Los mosquitos transmitieron fiebres que incapacitaron a cientos de hombres. Pero lo peor era un insecto apenas perceptible al ojo humano. Solo los simúlidos siberianos son suficientes para volver loco a la mayoría de los seres humanos. Son gordos, implacables, se meten entre la ropa. Son una mezcla de pulgas sanguinarias y repugnantes mosquitos. Había millones. Los obreros del Transiberiano tenían que envolverse en mosquiteras. A pesar de los obstáculos, el plan de Witte seguía su curso, pero el auténtico problema era el dinero. A pesar de la reducción de los costes, el proyecto necesitaba más. Para lograr más fondos, ocultó las noticias sobre los problemas y retrasos. El Transiberiano fue respaldado por una gran campaña de propaganda en las exposiciones universales de la época, especialmente para que los franceses y otros inversores extranjeros vieran que el país estaba volviendo a la vida. Los inversores recibieron la propaganda gubernamental sobre las ventajas económicas de un tren que uniera Europa y Asia. Les mostraron los opulentos interiores de los vagones y les dijeron que los más ricos cogerían ese tren para cruzar Asia. No mencionaron que el ferrocarril lo construían reclusos con vías y traviesas de calidad inferior y que, como mucho, alcanzaría los 25 kilómetros por hora. El plan funcionó. Los franceses pusieron dinero, pero seguía sin ser suficiente. Witte ordenó al Tesoro imprimir tanto billete como necesitara el proyecto. Cualquiera que fuese la deuda, el ferrocarril se amortizaría. Witte solo tenía que terminarlo pronto. 5 días después de salir de Moscú, el Transiberiano alcanza la orilla occidental del río Angara y la ciudad de Irkutsk, a 4.500 kilómetros. Es la mitad del camino y la ciudad más grande de Siberia. Irkutsk es la encrucijada de Asia Central para los pasajeros con destino a Mongolia y China. La llegada del Transiberiano hace un siglo convirtió a la ciudad en un centro comercial. Aún siguen en pie las casas de los ricos mercaderes y las iglesias que construían en donación. Cerca de la estación está el monumento de la ciudad a la Segunda Guerra Mundial. Es un lugar muy adecuado. Con la invasión nazi, el Transiberiano fue decisivo para el traslado de tropas al frente. En tiempos de paz, es una bestia de carga. Transporta carbón, petróleo y gas de Asia a Occidente.
Las vías están construidas para soportar el peso de 100 vagones a plena carga y alcanzan velocidades máximas de 110 kilómetros por hora. La velocidad y potencia del Transiberiano del siglo XXI fue el sueño del comité que lo inició en 1891. Para Sergei Witte, construir barato era una necesidad, hacerlo rápido una estrategia. Cuanto antes lo terminaran, antes ganarían el dinero y podrían mejorar las vías, que debían ser baratas por necesidad para cubrir 9.300 kilómetros. El eje de la estrategia era la construcción simultánea, trabajando en varios tramos al mismo tiempo. El mayor reto para cruzar la masa de tierra más grande del planeta no fue el propio terreno, sino el agua. El abastecimiento ideal para la construcción del ferrocarril sería desde los dos extremos. Los materiales llegarían sobre las vías que ya se hubieran montado. Era la mejor forma. Pero el Transiberiano se empezó por 6 puntos diferentes, así que tuvieron que hacerlo por barco, lo que significó subir hasta el Ártico y bajar por uno de los ríos. Los barcos tenían que dejar los materiales de construcción a los trabajadores en el este y el oeste, pero nunca fue así. El mar Ártico era un asesino, nada parecido a lo que el comité esperaba. La primera flota de suministros naufragó. Se perdieron cientos de miles de vías y toneladas de clavos. El accidente retrasó la construcción. 6 meses después de que comenzara el proyecto, ya iban con 2 años de retraso. Y se dejó de utilizar el mar Ártico para el suministro. El proyecto tendría que esperar a trenes de abastecimiento más lentos que viajaban sobre vías provisionales. El trabajo seguía su curso con retraso pero inexorable. 1 año después de la debacle en el mar Ártico, llegaron nuevos raíles. Los equipos del extremo occidental de Siberia avanzaron hacia el este a través de la estepa de Baravinskaya. En las extensiones de permafrost, los obreros hicieron innumerables hogueras para fundir el terreno helado y fijar las vías en suelo sólido. La dinamita hubiera facilitado las cosas, pero no estaba en el presupuesto. La tarea de la mayoría de los trabajadores siberianos era repetitiva y difícil. No tenían excavadoras de vapor ni acceso a las buenas herramientas de mano. Preparaban la tierra para las vías con palas de madera, rastrillos y picos pequeños. En algunos casos ni siquiera tenían vagonetas. Retiraban la tierra en carretillas de mano. El 11 de septiembre de 1894, 3 años y medio desde el inicio del proyecto, los obreros llegaban al río Ob, uno de los más largos del mundo. Mientras se pasaban los materiales a la otra orilla para seguir hacia el este, empezaron a trabajar los canteros. El puente iba tomando forma lentamente, con pilares de piedra y gruesos contrafuertes para desviar las toneladas de hielo que surcaban el río a 9 kilómetros por hora. Pero la sección superior se retrasó durante meses. Cada tramo de raíl, cada tuerca y tornillo del puente, cada pieza de metal tuvo que ser transportada desde talleres de Moscú, Varsovia y otras zonas de la Rusia europea. Las vigas, elementos y remaches del puente fueron embarcados en cientos de vagones y tardaron meses en llegar. Los trenes de suministro eran insoportablemente lentos. El puente se construyó en invierno. Fue un calendario implacable con fatales consecuencias. Hubo problemas al trabajar con tanto frío. Las manos se helaban incluso con guantes. Si tropezaban o perdían pie al hacer algo, no tenían dónde agarrarse o les fallaban las manos. Si caían al río no se oía un chapuzón, sino un golpe sordo. Los rusos aceptaban estoicamente la pérdida de 10 hombres por cada cruce del río y seguían adelante. Acabado el puente llegó lo más peligroso: probarlo. Los ingenieros llevaron 4 locomotoras con 4 vagones cargados hasta la mitad del puente. A menos que éste cediera, permanecerían allí durante 2 horas mientras se medía la flexión de la estructura. Después se movían atrás y adelante, lentamente al principio, para después acelerar a 25 kilómetros por hora. El puente sobre el río Ob aguantó. La construcción en Siberia no fue lo que se dice rápida.
Las grandes distancias y el mar habían paralizado las líneas de suministro y tenía innumerables deficiencias por culpa del presupuesto. Normalmente se usaban 2.000 traviesas por kilómetro, pero en el Transiberiano emplearon 1.500 para ahorrar. Añadiendo a eso los raíles de hierro ligero, el resultado fue un desastre. Si se construye un ferrocarril ligero, se necesitan muchas traviesas para soportarlo. Los raíles deben descansar sobre los apoyos. El motor pesa, el hierro se contrae y dilata. Y Siberia tiene un clima extremo. Hay un punto de temperatura en el que el material se vuelve quebradizo. Por eso los raíles saltaron en pedazos. Las roturas se parchearon y se reanudó el trabajo. Para Witte, un mal tren era mejor que ninguno. Pero en octubre ocurrió la tragedia. Alejandro III, el hombre que había cesado al comité por aconsejarle no construir el Transiberiano, moría en un descarrilamiento. Sergei Witte se convirtió en el chivo expiatorio y sus enemigos le obligaron a dimitir. El tren había perdido a sus dos grandes paladines. Tendría que ser Nicolás el que completara la visión de su padre. El verano en Siberia es un regalo de luz y calor. En Irkutsk, sus habitantes pasan las largas noches junto al río Angara, conscientes de que son los mejores días del año. Dentro de 6 meses, las temperaturas bajarán a 20 grados bajo cero y el sol se pondrá a las 3 de la tarde. Pero el invierno es la estación que define a Siberia. Para que el tren fuera una realidad tenía que vencer las condiciones climatológicas y el tamaño del continente. En el otoño de 1898 faltaba menos de la mitad. El Transiberiano llegaba a Irkutsk en septiembre de 1898. 7 años después de que comenzara el proyecto, la ciudad más grande de Siberia quedaba unida a la capital. La distancia de 4.500 kilómetros ya era mayor que la del ferrocarril transcontinental norteamericano, pero seguía siendo la mitad del camino a través de Siberia. En San Petersburgo, el zar Nicolás honraba a su difunto padre con el título de augusto fundador del gran ferrocarril siberiano y erigía una estatua en su memoria. El avance era un gran logro, no porque se hubieran inventado nuevas tecnologías o se hubiera resuelto un espinoso problema de construcción. La heroica distinción del Transiberiano era que un país pobre lograra construir un ferrocarril que cruzara Siberia, aunque ciertamente por debajo del nivel tecnológico de la época. Estaban construyendo un ferrocarril a mano cruzando la Siberia subártica, al mismo tiempo que los hermanos Wright soñaban con volar, y a la vez que el ferrocarril de Nueva York superaba los 150 kilómetros por hora. Los rusos aspiraban a tener uno que alcanzara los 25 o 30 kilómetros por hora, que tardaría varias semanas en cruzar el continente. Lejos de la celebración real, los auténticos héroes, los hombres que tendían las vías, continuaban trabajando invisibles para el resto del país. Avanzaban día a día superando los obstáculos que se encontraban en el camino. Eso incluía un bosque tan grande como Estados Unidos. Abedules, pinos y abetos tan espesos que apenas dejaban pasar la luz del sol. Cuando los rayos finalmente tocaban el helado suelo, lo derretían, convirtiéndolo en un pantanal. Los hombres no tenían más opción que trabajar con el barro hasta la rodilla mientras se abrían canales de drenaje. El trabajo era lento pero inexorable. En 1900, la línea estaba prácticamente terminada, excepto la conexión final de unos 300 kilómetros. El último tramo, que uniría los dos extremos, estaba en el lago Baikal, la masa de agua dulce más grande del mundo. Mide más de 600 kilómetros de largo y 85 de ancho. Con sus 1.600 metros, es el lago más profundo del planeta. Acantilados y montañas bordean la costa meridional y oriental como los colmillos de un tiburón. Esa geografía fue la pesadilla de los trabajadores. La mayoría de los 9.300 kilómetros del recorrido cruzaba grandes planicies como las del medio oeste norteamericano o bosques y pantanos, pero cada kilómetro de este tramo fue una proeza. Los obreros tendrían que tallar un saliente rocoso lo bastante ancho para las vías
y hacer túneles a través de una cadena montañosa. El coste ascendía a 15 millones de dólares, 6 veces más que un kilómetro normal. La decisión del comité fue unánime. Tenía que haber una manera más fácil. Decidieron evitar la ruta a través de las montañas y construir un ferry para cruzar las aguas del lago Baikal. Copiaron la idea de los norteamericanos. Era algo normal. Se usó mucho en Estados Unidos, e incluso hasta los años 70, para que los trenes cruzaran el lago Michigan y evitaran la congestión de Chicago. En el Baikal propusieron el ferry, porque sería más rápido que construir la línea a lo largo del borde meridional del lago. La embarcación que cruzaría el lago se llamaría Baikal. Fue diseñada y construida en Inglaterra con 90 metros de eslora y 17 de manga. Tenía 2 motores, un casco de acero de 2,5 centímetros reforzado con un forro interior de madera de 60 centímetros y una hélice en proa capaz de cortar hielo de 1 metro de grosor. Fue uno de los ferries de tren más grandes del mundo. Podía transportar 1.200 pasajeros, 28 vagones cargados y 12 locomotoras a una velocidad de 13 nudos, unos 24 kilómetros por hora. 3 hileras de vías descansaban sobre la quilla del barco para que el tren pudiera bajar y subir del ferry. Fue una de las grandes innovaciones del Transiberiano. También se construyó un rompehielos y ferry de pasajeros más pequeño, el Angara. Su misión era ir delante del Baikal abriéndole paso. El ferry se terminó en 12 meses, pero el único modo de llevarlo hasta Siberia, al lago Baikal, era desmontarlo, embalarlo y transportarlo en barco y luego en tren para reensamblarlo de nuevo en su puerto de Lizbianka. Llegar a un puerto sin salida al mar en Asia Central resultó ser más difícil que la construcción. El Baikal se retrasó 2 años cuando su tren de suministro tuvo que esperar a que se construyera un puente. En el interminable retraso se perdieron varias piezas. Después se descubrió que algunas de ellas eran demasiado grandes para caber en el tren y habría que rehacerlas, provocando otro retraso adicional. Tenía 15 calderas. La razón de que fueran tantas es que una grande no hubiera cabido en ningún tren para llevarla hasta Irkutsk, donde se estaba ensamblando el ferry. Pasaron 3 años más hasta que el barco estuvo ensamblado y en funcionamiento. Pero la pérdida de tiempo fue un inconveniente menor en comparación con lo que le esperaba. Quizá una de las mayores sorpresas fue el propio lago Baikal. Incluso los rusos subestimaron el invierno en esta zona de Siberia. El lago parecía tener vida propia. Tenía su propio clima, su propio carácter, sus peligros y su belleza. En cualquier momento podía desatarse una tormenta lo bastante violenta como para hacer volcar aquel inmenso ferry, un enorme barco de hierro que podría surcar sin problemas cualquier océano del mundo sin detenerse ante nada. Después de 1 año en el lago, el Baikal demostró su ineficacia. Fue una total pérdida de tiempo y dinero. En primavera, verano y otoño, las tormentas o la niebla le hacían refugiarse en puerto. En invierno, era incapaz de romper el hielo. Los hidrógrafos no habían hecho bien su trabajo. En invierno alcanzaba 3 metros de espesor, no 1. Desesperados, mandaron hombres para abrir paso al ferry cortando el hielo, pero todo fue inútil. El enorme barco resbalaba sobre el hielo y no lograba partirlo. El pasaje y la carga se acumulaban en la otra orilla y no podían cruzar el lago. Había sido una idea desastrosa. El tren de Moscú a Vladivostok no podía funcionar. El lago Baikal tuvo la última palabra. Los ferries fueron abandonados al año siguiente, un triste recuerdo del poder de Siberia sobre el hombre y las máquinas. Al comité del ferrocarril no le quedaba otra alternativa que construir una vía de 260 kilómetros a través de las montañas y acantilados sobre el lago. Se enfrentaban al tramo más difícil jamás construido. Requería 38 túneles a través de granito puro. El único alivio era saber que el Transiberiano estaba casi terminado.
Vladivostok, la ciudad más oriental de Rusia a 9.300 kilómetros y 8 usos horarios de Moscú. La base de la flota del Pacífico, aunque los buques se pasaran la vida anclados en la era posterior a la Guerra Fría. En tiempos soviéticos era una zona restringida. Nadie podía entrar o salir sin permiso del gobierno. Pero esos días terminaron. El transiberiano alcanza Vladivostok sin ser inspeccionado por la policía secreta 8 días después de dejar la capital. Llega a la estación donde un joven príncipe Nicolás inauguraba el proyecto en 1891 con gran esperanza y boato. Una década después de que comenzara su construcción, el transiberiano de nuevo levantaba expectativas con anticipación. Los obreros se preparaban para terminarlo, pero primero tendrían que sortear los acantilados y montañas, convirtiendo la roca en una vía férrea de 260 kilómetros. Este tramo superaba cualquiera de los desafíos a los que se habían enfrentado en Estados Unidos. No solo era más difícil por el entorno, además no contaban con el novedoso equipo de los norteamericanos. La construcción más difícil del transiberiano y de cualquier otro ferrocarril tendría que depender de la fuerza bruta, la determinación y las herramientas manuales. En el centro de Siberia. A principios del siglo XX, hacer túneles se consideraba una obra de alta tecnología en todo el mundo. Había martillos neumáticos, explosivos o tuneladoras inventadas en Europa y Estados Unidos, que incluso funcionaban bien en roca viva. Rusia construyó sus túneles de la manera más dura, a la antigua, con taladros manuales, con hombres trabajando con martillos en el interior de tumbas rocosas, abriendo agujeros en los que metían cartuchos de dinamita, prendían la mecha y salían corriendo. Así se hacían los túneles en 1850, pero es que ya estaban en el siglo XX. A pesar de la dureza de la construcción del paso del lago Baikal, el ferrocarril avanzaba lentamente hacia su terminación. Calculaban que acabarían en la primavera de 1904, 14 años después de comenzar en Vladivostok. En San Petersburgo, el zar Nicolás II esperaba ansiosamente la finalización con el orgullo y emoción de un padre. A punto de completarse, preparó una celebración, alardeando ante el mundo de que el ferrocarril había domado a Asia con hierro y acero. También lo alabó afirmando que era una herramienta del imperio y que marcaría una nueva era de progreso militar ruso en el lejano oriente. Debería haberse callado. Su desmedido discurso y falta de tacto provocaron un trágico desastre. El 8 de febrero de 1904, Japón lanzaba un ataque sobre la costa rusa del Pacífico para destruir el transiberiano y romper el enlace de San Petersburgo con Oriente. Los japoneses atacaron deliberadamente en lo más crudo del invierno, cuando el tren era más vulnerable. Pero para horror de Rusia y del zar, no lo era solo en sus 9.300 kilómetros. Era una trampa mortal. Las vías se rompieron, incapaces de soportar el peso de los vagones sobrecargados de armas y soldados. Al transiberiano se le apodó desde el principio el ferrocarril de tercera de primera. De tercera significaba que se había hecho con materiales muy baratos. Con ese presupuesto tuvieron que usar los malos en vez de robustos y macizos. Madera verde para las traviesas, hierro ligero para los raíles. Al poco tiempo empezaron a llegar los descarrilamientos y los desastres. Se producía uno cada pocas semanas. La política de construcción rápida y barata resultó un desastre para las exigencias de la guerra. Lo hicieron de una sola vía para ahorrar dinero, pero durante la guerra no pudieron enviar tropas a China y al mismo tiempo retirar a los soldados heridos. Las líneas estaban colapsadas. A los 10 años de la construcción comenzaron a rehacer todo el ferrocarril.
La guerra terminó un año después con la derrota del zar y del ferrocarril. Se culpó al transiberiano de la ignominiosa derrota de Rusia y comenzó un doloroso proceso de reconstrucción. Finalmente, en 1916, quedó terminado. Rusia tenía su deseado ferrocarril, pero no hubo celebraciones. La construcción de esa línea sería como la guerra de los 30 años. Un gran sueño con muchas esperanzas imperiales puestas en él. Pero al final se convirtió en el enlace de un país cuya geografía era tan vasta que cuando llegaron al final, una década después, todo el mundo estaba agotado. El ferrocarril y la guerra mermaron las arcas del tesoro. No había capital para financiar programas sociales, empeorando aún más la situación de Rusia. También impidió que el gobierno modernizara el ejército. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Rusia no estaba preparada y sufrió enormes bajas. Los problemas en el frente y los problemas internos provocaron una crisis insuperable y finalmente la Revolución Rusa. La promesa de que el transiberiano llevaría paz y prosperidad, usada para justificar un ambicioso proyecto, quedó en nada. Existía la utópica visión de que el ferrocarril iba a solucionar los problemas de Rusia, que convertiría al país en el centro del comercio mundial. Pero no fue así. Nicolás II, que puso orgulloso su primera piedra, vio San Petersburgo por última vez desde la ventanilla del tren. Al abrigo de la oscuridad, el transiberiano, la esperanza de la familia Romanov, llevaba a Nicolás II a su muerte en Siberia. En los años siguientes, el destartalado tren del zar se convirtió en un potente ferrocarril cuando hubo tiempo y dinero para mejorarlo. En la guerra civil rusa, los comunistas usaron el transiberiano para consolidar su poder por todo el país. Durante la Segunda Guerra Mundial, llevó a los soldados al frente cambiando el curso del conflicto. En los años 50, la fuerza industrial de la Unión Soviética convirtió al ferrocarril en una obra de vanguardia. Al final de la década, los comunistas mejoraron el transiberiano con raíles de acero, nuevas traviesas, puentes y una segunda vía. El resultado es uno de los ferrocarriles más resistentes del mundo. Fue un proyecto difícil, hecho a mano, ganado con esfuerzo, y que se cobró tiempo, dinero y sangre. El ferrocarril deseado por el zar se había hecho realidad un siglo después de iniciarse los trabajos. Una reliquia de un tiempo pasado en el que el esfuerzo humano, más que cualquier otra cosa, triunfó en la construcción de la línea férrea más larga del mundo a través de una naturaleza hostil.